Nos acompaña el maestro Pablo Felipe García Sánchez. Él es docente investigador adscrito al programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Su formación, él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en Educación, Cultura y Política, magíster en Estudios Avanzados en Literatura Latinoamericana y Española y candidato a magíster en Ciencia Política. Felipe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por la invitación, a todos y todas las que hacen parte del programa de artes y a las demás instituciones con las cuales se pudo hacer este espacio tan interesante de conmemoración de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. Para el día de hoy, teniendo en cuenta todo lo que se ha venido comentando y charlando en los diferentes espacios y escenarios de este hermoso y bonito espacio en el cual convergen diferentes discursos que van desde el arte, la política, la estética y diferentes elementos que han posicionado esa posibilidad de entender el arte como una expresión cultural que genera dinámicas sociales de reconocimiento de las víctimas, de reconciliación y demás. Es ante todo para mí un gusto para poder compartir. En este momento quiero hablar un poco de todos los procesos que hemos venido nosotros trabajando desde el programa de arte, de filosofía en concomitancia con los diferentes discursos. Es una especie de red de alianzas que ha posibilitado un discurso interdisciplinar y ha permitido diferentes formas de comprensión de los discursos. En este caso quiero hablar un poco de lo que nosotros hemos venido trabajando de estéticas del perdón, unos diferentes espacios, escenarios que nos han permitido el encuentro de las diferentes voces, donde lo que se pretende es darles la voz a las víctimas y también a los victimarios para comprender cómo se ha gestado y cómo se ha fundamentado y cómo se ha semantizado el conflicto. Para este caso, básicamente yo quiero traer a colación a varios autores, voy a tratar de trabajar varios autores, entre ellos Lacan. Lacan afirma que la realidad solo se puede representar en formas de ficción, la ficción entendida como todos los procesos artísticos. Y una de las grandes frases de Adorno, un filósofo muy importante de la Escuela de Frankfurt, que después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los vejámenes que se describieron por todo lo que se vino frente a la guerra como tal, y el conocimiento de Auschwitz y los diferentes campos de concentración, él dijo por allá en el 46 que después de Auschwitz era un acto de barbarie hacer poesía, poesía entendida y comprendida como ese concepto que abarca todas las artes. Lo interesante de este concepto, de esta idea que dice Adorno en el 46, es que posteriormente, por allá en los años 1960, él dice que, al contrario de lo que había afirmado hace 15 años, es una obligación histórica hablar de poesía, hacer poesía. Es decir, el arte o la estética como una forma por el cual el individuo se emancipa de todo lo que tiene que ver las cadenas, que tiene que ver con todas las barbaries que ha vivido históricamente. A la par, también quiero traer una de las tesis de Walter Benjamin, que también es un filósofo alemán que acompañó todos los procesos de consolidación de la Escuela de Frankfurt, y uno de sus últimos textos, las tesis sobre filosofía de la historia, retoma uno de los cuadros de Klimt. Walter Benjamin era un coleccionista, un anticuario, y él tenía el Ángel de la Historia, ese hermoso cuadro. He tratado, retomando un poquito lo que ayer decía el maestro Ricardo Toledo, de no ontologizar a las víctimas. No he querido traer algunas situaciones para hacer que la imagen fluya y se construya colectivamente. Entonces, el ángel de la historia, este texto que hace Walter Benjamin en una de sus tesis de filosofía de la historia, dice que el ángel de la historia está mirando con sus alas abiertas hacia atrás porque ve con espesor y con dolor cómo la historia ha sido la construcción y la suma de múltiples ruinas, y que las alas han permitido que este ángel de la historia vaya recorriendo linealmente hacia un progreso, hacia un futuro, simplemente abarcando y consolidando y sumando una gran cantidad de ruinas y barbaries, y un acto donde se le olvida a la víctima. Por este sentido, el elemento fundamental que tenemos nosotros aquí básicamente es el concepto de víctima. La víctima, como lo dijeron unos compañeros esta mañana, es un concepto que, si bien se lo aborda a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, es un elemento que viene constitutivo en todas las situaciones.
Entonces, el arte se manifiesta como una especie de elemento por el cual se viene a describir, aunque hay una frase muy interesante de Primo Levi, un escritor italiano que estuvo también en los campos de concentración, en un libro, en uno de sus libros de trilogía de Auschwitz, hay un libro que se llama Esto es un hombre, esto no es un hombre, que dice, ¿y quién atestigua por el testigo? Y hay otra frase que se la suma a Paul Celan, uno de los grandes poetas, que dice que el pasado solo le pertenece a los muertos. Entonces volvemos ahí, cómo narramos nosotros los hechos históricos, cómo narramos las cuestiones, los actos de barbarie que han vivido o que hemos vivido como tal. En este sentido, quiero tomar también un concepto muy importante que quiero traer a colación para comprender todo lo que tiene que ver el conflicto y cómo esa imposibilidad del habla que muchos pensadores como Blanchot han querido instituir dentro del pensamiento occidental. Este concepto se llama palosh, se lo determina o se lo, se lo han dado algunos historiadores a Hölderlin, es un poeta alemán, el romanticismo alemán del siglo XVIII, y palosh básicamente es esa imposibilidad de habla, esa imposibilidad de decir algo, esa imposibilidad de habitar los espacios y el lenguaje, esa imposibilidad de narrar lo que está aconteciendo. Y Paul Celan, el que hablábamos ahorita, básicamente el poeta francés, retoma el concepto de Paloche y dice que es esa imposibilidad de lo decible. Y es una especie, como dice Paul Celan, es una especie de balbuceo de la época moderna. Esa imposibilidad de narrar lo que ha cuestionado, esa imposibilidad de describir lo que se nos ha afrontado y se nos ha develado la mirada como tragedia, como dolor. Y para esto también quiero traer un concepto que me parece muy interesante, que se lo debemos a Schelling, que es lo siniestro. Schelling dice que lo siniestro es aquello que teniendo que estar oculto aparece, se, se reconcilia con la humanidad y hasta cierto punto aparece en forma de terror. Y eso es la guerra básicamente. Hablábamos esta mañana de todo lo que significa la guerra y había una alusión un poco a Clausewitz cuando decía que la guerra es la política por otros medios, y retomábamos a Foucault en la conversación de esta manera, que es la política, la guerra por otros medios. Es cómo se instala el ejercicio político como manera de constituir la guerra como forma supuestamente de conciliación de las verdades. En este sentido, en todo este escenario comprendemos que el arte, cuando dice Paul Celan que el arte es el retorno al hogar, quiere decir que son las formas expresivas por las cuales los individuos, los ciudadanos, las víctimas y los testigos, aunque no podamos atestiguar por los testigos, como dice Paul Celan, tienen la capacidad de poder nombrar y llamar algo que estaba instituido entre lo indecible, el Polach. En este caso, retomando el concepto de Auschwitz, Auschwitz era en lo indecible, para nosotros es el conflicto, las víctimas, las masacres, los desplazamientos, esa cantidad de vejámenes que no ha sido o no se ha logrado eh, nombrar o narrar. Han sido narradas por instituciones, han sido narradas por estamentos, han sido narradas por el establecimiento como tal, pero lo importante en estos ejercicios discursivos de estéticas del perdón es como el ejercicio desde los territorios, desde las víctimas, desde los mismos victimarios, se narra y se logra enunciar y evitar ese balbuceo histórico que ha venido recorriendo Colombia en los últimos 60, 70 años y que ha imposibilitado que la víctima, el victimario, la persona pueda describir lo que le acontece. Es un elemento fundamental para esto. En este sentido, podríamos decir entonces que la estética, el arte como un elemento conciliador, es una emergencia o un dispositivo que posibilita, como lo dije anteriormente, el testimonio. Es el elemento fundamental que quiero que tengamos aquí. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es el perdón? Son ejercicios transgresores que rompen la estructura misma con la cual se ha consolidado el sistema, un sistema violento, un sistema donde entiende la guerra como el único medio o dispositivo para poder solucionar los conflictos, partiendo del hecho de que los conflictos son elementos necesarios en la consolidación de las sociedades. Estas tensiones sociales sustentadas en el conflicto posibilita los cambios y la adopción de nuevas reglas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, las tensiones sociales en los años 40 y 50 en nuestro país, con todas las movilizaciones de la mujer campesina
Recuerden que el derecho al voto se ganó gracias a los movimientos de mujeres, pero sobre todo a los movimientos campesinos e indígenas que en su momento trataron de gestar el derecho al voto femenino, y es por este conflicto que posibilita que ya en los años 50, en el gobierno de Rojas Pinilla, se permita que la mujer vote. Entonces el problema no es el conflicto, el problema es la solución del conflicto, la utilización de la guerra o la violencia sobre el otro como dispositivo para eliminar los conflictos. En esta situación, y es un elemento fundamental que nosotros hemos entendido de las bondades, entre muchas bondades del conflicto, del cese del conflicto armado con las FARC, todo el ejercicio del posacuerdo, todo lo que hemos llamado nosotros la sociedad en vías de posconflicto. Recuerden que el documento que se suscribe tanto las FARC como el gobierno es un documento que pretende, a través de estos diferentes puntos, es buscar unas vías de hecho que posibiliten la terminación del conflicto en todos sus escenarios y una justicia, como se ha llamado, social. Por eso tenemos lo de víctimas, por eso tenemos lo que es la justicia transicional y diferentes elementos que permiten eso. Entonces, la construcción de esta sociedad en paz es un camino que viene gestado a partir desde hace 5 años y no es la finalidad de lo mismo. Una situación muy interesante en todo este ejercicio, en esta firma, en esta recapitulación del conflicto con las FARC, es la aparición de lo que nosotros hemos llamado esas nuevas ciudadanías, ese concepto que se habían ido gestando de los años 70 y que permite comprender cómo el ejercicio de ciudadanía está instalado a partir de nuevas prácticas. Y aquí también vamos a traer a colación un concepto que se hizo muy de moda, de una manera negativa en mayo en las movilizaciones que se han venido dando en Colombia en el paro nacional entre abril y mayo, y es este concepto de la revolución molecular. Recuerden que fue cooptado por cierta parte de la derecha latinoamericana. Alexis López, creo que se llama, un ex miembro o miembro del partido nazi en Chile, y que retomó y pervertir en el concepto de Deleuze el discurso que había propuesto Guattari por allá en los años 70, y dijo que la revolución molecular eran esas formas micromoleculares que lo que hacen es derruir el sistema. Eh, Haciendo una relectura muy interesante de lo que es realmente la revolución molecular, tenemos que afirmar que las nuevas posibilidades gracias al conflicto, a la capitulación, a la recapitulación del conflicto armado con las FARC, han permitido la eclosión, como lo vengo diciendo anteriormente, de estas nuevas ciudadanías. ¿Qué son las nuevas ciudadanías? Es la aparición de los otros que han sido históricamente invisibilizados. Recuerden que las revoluciones molares, como lo dice Deleuze y Guattari, son aquellas que están gestadas a partir de movimientos colectivos grandes, centrales obreras, profesores, en fin, todas estas grandes movilizaciones que en antaño se daban. Pero si no se da, si ustedes hicieron una lectura de todas las nuevas dinámicas sociales que se dieron o se han venido dando desde el 2019 para acá adelante, esa revolución molecular ha permitido la aparición de esos otros cuerpos, y aquí es un elemento fundamental que también quiero que tengamos en cuenta. Es la aparición del otro como cuerpo que ha sido invisibilizado por el discurso hegemónico y por el discurso institucional. Es la aparición, por ejemplo, de las chicas trans no binarias que con su baile Vogue es el cuerpo como representación artística, el cuerpo como acto de confinamiento de estructuras políticas que permite la ruptura entre la dicotomía heteronormativa, ya no el hombre y la mujer, sino la aparición de esos otros cuerpos y esa otra forma de narrar el deseo. Entonces, estas nuevas ciudadanías, esta aparición de lo otro, esta aparición del cuerpo en el sentido de diversidad, permite comprender que el arte es una forma o un dispositivo. Volvamos al concepto de dispositivo que lo retomamos de Michel Foucault, entendida como tejido, un tejido de agenciamientos donde confluyen una gran cantidad de elementos, de conceptos, y permiten la floración, el afloramiento, para retomar un concepto también lacaniano, de nuevas dinámicas sociales. Entonces, este dispositivo, el cuerpo diferenciado, llamémoslo, aparece como forma expresiva y artística de ruptura. Entonces vimos movimientos no solamente de estudiantes, no solamente de centrales obreras, no solamente de docentes, sino también comunidad trans, vimos también la comunidad LGTBI, la comunidad afro, las mujeres, una gran cantidad de cuerpos
que danzaban alrededor del testimonio como historia no narrada que históricamente ha sido invisibilizada y como esto. Entonces la revolución molecular es la revolución prácticamente del deseo y el deseo como forma artística, y lo quiero tener muy en cuenta esto. Aquí quiero tomar también el concepto de deseo. El concepto de deseo lo tenemos que entender desde dos ópticas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, un poco retomando a Freud y a Lacan. A Lacan el entendido el deseo como falta, la ausencia, la imposibilidad de acceder a algo. Pero me parece muy interesante todos los estudios, análisis que hace Deleuze y Guattari en los años 70 con el concepto del esquizoanálisis, y comprende de que el deseo no es falta, sino que es producción. Entendamos el deseo como un ejercicio de producción, y a partir de ahí comprendemos que el deseo está relacionado con el inconsciente social, y el inconsciente social sería esas formas prácticas de constitución artística que permiten la consolidación de la memoria y la narración del individuo. Volvamos al concepto de lo indecible que decía al comienzo, y esa imposibilidad o ese balbuceo histórico de esta época moderna que nos imposibilita narrarnos como tragedia. Volvámoslo a tener. Tenemos el ejemplo de Auschwitz en los campos de concentración alemana, y tenemos la guerra o el conflicto armado colombiano y la imposibilidad de narrarse a través del discurso oral. Y es el arte, por eso, es lo estético, el arte comprendido como lo plástico, lo escrito, lo literario, la música, la que permite esa conexión con el pasado y los testigos y nuestros muertos. Lo que hablábamos esta mañana sobre esa restitución de la víctima. Y también retomando un poco lo que se hablaba esta mañana, un libro, Historias Marginales, que es un hermoso libro que lo escribió por allá en el año 2000 este escritor chileno, Luis Sepúlveda, el viejo que leía novelas de amor, un escritor que murió hace un año larguito por la pandemia, por el COVID, que lastimosamente murió y que nos dejó todavía eh, con muchas cosas por decir. Él en este libro, Historias Marginales, lo que trata o pretende es narrar las historias de aquellos que no han sido narrados. Y tiene como en su primera historia, la historia de cuando él va a uno de los campos de concentración en Polonia, creo que es Bergen, encuentran una piedra que dice: aquí estuve yo y nadie contará mi historia. Eso lo conmovió mucho, eso le dio la posibilidad de comprender que la historia ha sido encargada o narrada, como dice Walter Benjamin, por los narradores, por los vencedores, total, pero también han existido víctimas que han sido o no han sido narradas, que han quedado en el trasegar de la historia misma y que no han tenido la posibilidad de tener o ser narrada su historia. Este libro es un hermoso libro, un testimonio, otra vez. Nadie puede atestiguar por el testigo, pero hay aproximaciones ético-estéticas, y es la relación entre lo estético con lo ético que nos permite aflorar todo lo que fue el pasado y hasta cierto punto permitir redimir a las víctimas, y es un elemento fundamental en todo lo que se pretende hacer en estéticas del perdón. Es como lo estético permite la redención de la víctima. Y acudimos a un concepto de Bataille, Georges Bataille, un pensador francés muy interesante que escribió entre los años 20 y 50 hasta que murió, más o menos en los 60, que hizo parte del Colegio de Sociología Francesa, hizo parte del mundo surrealista, hizo parte de los primeros manifiestos del mundo surrealista. Afirma que lo sagrado, retomando también un poco a Trías con Schilling, es lo sagrado entendido como esa proximidad al bien, pero también al mal. Entendamos lo sagrado como ese vínculo entre lo bueno, lo santo, pero también lo sacro y lo profano. Ese acceso, esa posibilidad que se tiene también de acceder al mal. Es un elemento fundamental aquí. Entonces, estos medios o estos testimonios comprendidos a través del dispositivo estético, en este sentido el arte, como decía, la escritura, el arte plástico, la misma música, ha permitido la redención de nuestros muertos y la redención de nuestras víctimas. Por eso,
nosotros comprendemos que esta situación necesita unos análisis o unas diferentes categorías que se vienen trabajando, y aquí recae todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con los usos contemporáneos del cuerpo, con el uso o la manera en que el cuerpo se ha suscrito a través del conflicto. Vemos, por ejemplo, la representación de la mujer en el conflicto. Hemos tenido la posibilidad de ver a través de las diferentes fotografías de Jesús Abad, esa fotografía que la conocí por una compañera de artes, donde tiene su marca del AUC en su cuerpo, esa fotografía, esa bella fotografía que nos presenta Jesús Abad y que nos muestra cómo el cuerpo de la mujer ha sido hasta cierto punto testimonio y también víctima de todo lo que tiene que ver con el conflicto. También las fotografías que hizo Jesús Abad por allá en la Comuna 13, con esta operación Orión, hablando un poco también lo que hablábamos esta mañana con la posición en el 2002 de la mal llamada seguridad democrática y con todos los actos de también mal llamados pacificación que se hicieron en ese entonces, y que se tomó el cuerpo del otro entendido como el que está más allá de lo que comprendo como centro, como una forma o un botín de guerra. Entonces el cuerpo viene siendo un escenario que narra nuevamente lo indecible, nuevamente lo que es el pavor de la realidad y de la época moderna, y que es necesario ser narrado, el cuerpo como dispositivo de emancipación, pero el cuerpo como caja de resonancia que también tiene un testimonio y tiene una forma de ir. A la par de esto, para seguir hablando de todos estos elementos, tenemos entonces lo indecible, tenemos el dispositivo del habla, pero el habla no como lenguaje estructurado, un poquito para hablar de cómo, sino como discurso por medio del arte que posibilita narrar lo indecible. Quiero que entendamos muy bien esto, es lo que emancipa la realidad, o lo que emancipa la verdad, la verdad comprendida como constitución social, como, como elemento constitutivo a la realidad, pero que necesita ser narrado. Aquí quiero traer a colación también un documental muy interesante del 2016, si no estoy mal, que es de Adam Curtis, un documentalista inglés que tiene un hermoso documental que se llama Hipernormalización, que trata de hacer un análisis de la política contemporánea, y sustenta su tesis acerca de la muerte de la política, o de lo que él llama la pospolítica, en un hecho fundamental, y es todo lo que tiene que ver con el conflicto norteamericano con Siria en los años 70. Lo interesante de esta situación es la relación o el concepto de la pospolítica, entendida la política ya no como la política de masas que pretende comulgar entre las necesidades de los individuos y las obligaciones de los mismos, sino ahora lo entiende Adam Curtis y muchos teóricos también de este movimiento, de que la muerte de la política está constituida a partir de lo que se llama la política del entretenimiento, y por ende todas las nuevas prácticas sociales que están constituidas a partir del uso del lenguaje político como forma de entretenimiento o forma de diversión, o bueno, el infoentretenimiento que hacemos. En este caso vemos, por ejemplo, cómo la sociedad consume diferentes discursos políticos, ya no tanto por el compromiso social de los mismos, sino por la manera en que son narrados y son divulgados y sincronizados. Y allí también podríamos nosotros, y es un elemento que quiero traer a la discusión para dialogar un poco, si también podríamos hablar de un arte más allá del arte mismo. Recuerden la discusión que se tuvo en el siglo XIX, cuando se hablaba qué era el arte, que posteriormente también tomaría en la misma filosofía el arte, si es una representación de las condiciones sociales que se están dando en la realidad histórica de los individuos. Recordemos a las cuevas de Lascaux en Francia, estas primeras pinturas rupestres que se supone que hizo la civilización, o las cuevas también de Altamira, o si es una manifestación del espíritu humano frente a un algo que se desconoce, frente a un misterio, y ahí aparece el arte, la divinidad y todo este cuento, o el arte ya no es una condición del espíritu humano, ya no es una condición de descripción del entorno social, ¿sí? Ya no es una condición de la emancipación del mismo esclavitud del ser humano, como dirían algunos teóricos
del materialismo histórico, sino que es el arte por el arte, que diría Nietzsche. El arte no tiene que representar nada de la condición humana, simplemente ser una consolidación del espíritu de la misma arte. En este ejercicio podríamos decir entonces qué tipo de arte se debe consolidar en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Y ahí viene la discusión que también se tuvo en los años 60 y 70 con el concepto de la muerte del autor, que lo propuso muchos pensadores, pero entre ellos Michel Foucault, en una carta que sostiene con Magritte, en una de las pinturas de Magritte que se llama Esto no es una pipa, que me parece muy interesante el juego entre la imagen y el texto, pero lo importante de aquí es la discusión que propone Foucault, y es que la obra tiene que carecer de autor, o en mejor instancia, en la obra tiene que morir el autor. Y esto posibilita, autor viene de autoridad, la eliminación de esta autoridad y las nuevas narraciones o las nuevas interpretaciones de lo mismo. Entonces aquí también se permitiría comprender que si hay una nueva forma de asumir el arte, comprender que no es la autoridad quien representa el arte, sino que es cualquier persona que por medio del dispositivo arte puede llegar a concebir lo que conocemos nosotros como testimonio de la barbarie, nuevamente lo indecible. Es decir, ya no es el especialista en el arte quien refiere o narra la barbarie, sino que es la persona, el sufriente, para hablar también un poquito desde los códigos semánticos de lo sagrado, desde Bataille, es el sufriente quien narra su propia narración, quien atestigua su propio cuerpo, quien atestigua su propio dolor, aunque haya perecido antes. Volvemos a Primo Levi, nadie atestigua por los muertos, pero hay la posibilidad de, por medio del testimonio, revivir las palabras del muerto que no ha sido narrado. Recordemos todo lo que está pasando en estos últimos años con la dictadura que pasó, el franquismo en España, donde con los diferentes movimientos sociales, la presión social, se está desarchivando todo lo que tiene que ver con los documentos del franquismo y la violencia que se generaron frente a grupos minoritarios como los RUM, las mujeres, los anarquistas, los socialistas y demás. Es como se narra a estos muertos por medio de diferentes dispositivos, como es el arte, como es el documento. Recuerdan esta otra frase de Foucault que dice que todo documento es un monumento, y en este caso es un monumento a una víctima. Aquí aparece entonces una gran cantidad de elementos que es necesario que tengamos en cuenta. Hay una fotografía, un par de fotografías que me gusta mucho, pero tampoco quise atraerla por aquello de la ontología de la víctima, por no revictimizar y no saturar de dolor. A esto recuerden esta fotografía célebre del 11 de septiembre, el hombre que cae, este desconocido que prefiere arrojarse al vacío antes de perecer en las llamas y que no se supo quién era. Ese movimiento pendular, una flecha hacia el vacío, que es una fotografía muy hermosa, muy trágica, pero a la vez es hermosa porque narra la decisión de un hombre que decide arrojarse al vacío en una posición casi mística. Y hay otra fotografía que también hace parte de ese momento, de ese acto de barbarie que se cometió en el 2001 en las Torres Gemelas, y es cuando una mujer decide arrojarse de la mano de su pareja del edificio en llamas, y al tirarse, ella lleva un vestido, su humanidad todavía la frecuenta, aún así en esos momentos límites de tragedia y de acercamiento a la muerte, decide bajarse la falda para que nadie la vea mientras cae al vacío. Son formas donde la barbarie, donde en la barbarie la humanidad surge y eclosiona. Es ese cuerpo nuevamente como testimonio de todo lo que tiene que ver con los dispositivos de barbarie. El elemento aquí que frecuenta es la barbarie. Hay una frase que me gusta mucho de Walter Benjamin, este pensador que siempre va a estar en todos los análisis que hagamos, no solamente del arte, sino también de las sociedades industriales, de las sociedades actuales, y es que dice que todo producto cultural es un producto de barbarie, porque de alguna u otra manera está justificando la existencia de un discurso hegemónico frente a otro
que no, que ha sido invisibilizado, que ha sido ocultado, que ha sido desechado o ha pasado de agache por la historia. Es unos elementos muy importantes para que tengamos en cuenta. En este nuevo sentido que hemos tratado de consolidar es el uso contemporáneo del cuerpo y cómo el cuerpo se representa como agente o agenciamiento que permite la narración de lo invisible y ya no desde la autoridad del artista, sino desde la consolidación de un arte más allá del mismo arte y un arte como testimonio, que es lo importante aquí, el arte testimonial, el arte como el arte testimonial conlleva también no solamente a procesos de memoria, sino también a procesos de reconciliación, más no olvido. Recuerden que es un elemento fundamental para la consolidación acá. Reconciliación, perdón, memoria, son un triedro que vienen consolidándose. No, y la no repetición, recuerde que también es un elemento que viene justificándose acá. Esta situación, volvamos al elemento de lo no indecible que aparece a través del dispositivo arte, pero el arte no por la autoridad del artista, sino por aquel que atestigua el testimonio de la barbarie, viene a consolidarse del cuerpo. Y el cuerpo es no solamente el lienzo que ha sido narrado. Recuerden esta pintura, Las Meninas, que hace un ensayo muy bonito Michel Foucault en el prólogo de Las Palabras y las Cosas, que era un documento, un texto que no iba a ser parte del libro, pero que habla cómo el pintor está más allá de la misma pintura y también el pintor es pintado por quien lo observa. La dialéctica de la mirada, perdón, que dice Sartre, y también lo que dice en Lo obvio y lo obtuso, lo dice en Lo obvio y lo obtuso, eh, es esa imposibilidad de que el autor frecuente la obra porque la historia de la mirada es la historia de la desaparición del mismo autor. Entonces, la obra, en los procesos artísticos, en los procesos testimoniales, se fusiona con quien lo pinta. Por eso, nuevamente, el cuerpo. Por eso, las marcas. Por eso es importante todo el análisis que tiene que ver con el tatuaje. Recuerdan los tatuajes que esas marcas con las cuales marcaban los cuerpos de los judíos en los campos de concentración, estas marcas que los limitaban a ciertos posicionamientos en el mundo, estas marcas en el cuerpo que fueron también testimonios de un momento histórico donde se supone una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad tuvo la capacidad y la barbarie de generar un genocidio contra la humanidad como esto. Y ahí viene todo lo que conocemos nosotros como la razón instrumental, pero que en este momento no viene al caso hablar. Allí es importante comprender que este ejercicio emancipatorio del arte, el arte desde el cuerpo, del testimonio, no tiene que estar a veces instituido y es algo que nosotros hemos recogido. Conocemos la muy importante obra que vienen dándose artistas tan importantes como Doris Salcedo, con todos estos procesos de narrar lo que ha pasado en Colombia, en la barbarie de la guerra, pero lo que nosotros queremos atraer a colación es el mural, es la palabra hablada, es el testimonio hablado de la víctima, el victimario y de quien ha escuchado llorar a la víctima y renombra y lo nombra a través de la historia, que es la verdadera construcción de memoria que nos interesa a nosotros. No este arte interesante, importante, como vengo diciendo, sino el arte expresado por el dolor, si lo podemos mencionar de esa manera, por la tragedia. Este tipo de arte que hace parte hasta cierto punto del olvido y que espera ser narrado, no por quien lo hace porque ya está escrito, sino por quien lo observa. Es una gran cantidad de cosas. Y el arte como expresión cultural, todos los procesos, por ejemplo, las mujeres cantoras del Bordo en el Cauca, que a través de sus cantos, a través de sus plegarias, de sus voces, lo que hacen es narrar su realidad, una realidad, como dijo Fernán González en un concepto que es célebre y importante. Él habla sobre la presencia diferenciada del Estado,
concepto que lo acuñó ya en los años 90, donde dice que el Estado aparece con todos sus procesos institucionales simplemente en ciertos sectores, pero hay lugares marginados que no le interesan al Estado, donde el abandono estatal ha conllevado que los territorios sean cooptados por grupos criminales, grupos terroristas o grupos al margen de la ley, y que las normas sean gestionadas a través del uso de la violencia. Y aparecen estos procesos artísticos como forma de narrar lo que ha sido no narrado por la institucionalidad, lo que ha permitido la comunión con las realidades que viven, con la violencia que vive, con todo ese olvido nuevamente que ha sido instituido por las sociedades. Conflicto básicamente ha surgido por las necesidades de cambio, pero la solución por medio de la violencia ha sido el resultado sencillamente por el desconocimiento y la no cooptación de los territorios por el Estado, no solamente a través de todo lo que tiene que ver con su brazo armado. Recuerden a Max Weber cuando dice el monopolio de la fuerza tiene que estar en manos del Estado, pero también a través de toda la institucionalidad que conlleva el monopolio mismo de la fuerza por parte del Estado. No sé, las casas de justicias, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que el individuo pueda ejercer nuevas prácticas sociales en estos territorios. Allí es que nos parece muy interesante todo lo que tiene que ver con la narración, la oralidad. La oralidad es un mecanismo que trasciende la palabra escrita. Hay una frase que me gusta mucho también de Lacan en el psicoanálisis que dice que el lenguaje está estructurado, perdón, que el inconsciente está estructurado como lenguaje. Recuérdese que somos lenguaje y la única manera que tenemos nosotros de representarnos es a través del lenguaje, el signo que circula en la sociedad. Por eso hay códigos sociales que nos permiten entendernos los unos a los otros. Imagínense que no existiera estos códigos de intercambio, seríamos una especie de, de individuos aislados los unos a los otros. Pero mire que la semana pasada leía a una escritora que tiene un libro muy interesante que se llama Rebecca Wells, que dice que la comunicación no existe, que lo único que existe son monólogos de intercambio, porque nunca vamos a tener la capacidad emocional de entender y comprender al otro. Ese otro como lo que está fuera de mí, lo que habita los márgenes. En este caso, podríamos decir la mujer, el afro, el indígena, el hombre o la mujer de la comunidad LGTBI que ha sido violentado por el conflicto armado colombiano, que ha sido invisibilizado, pero también ha sido naturalizadas ciertas prácticas sociales que hacen que a través del humor, que hacen a través de diferentes usos de lenguajes, los volvamos a revictimizar. Entonces, por eso la importancia del lenguaje como forma de vínculo con la otredad, de vínculo con lo que ha sido marginado históricamente. Y es lo que se pretende a través de la construcción social del lenguaje, más allá de la palabra hablada o escrita, o la palabra entendida como el fonema, el neuma. Recuerden a Derrida en la gramatología, este libro tan importante del 66, cuando habla del neuma, la palabra viva, la palabra que surge, es un poquito el concepto yachay, que es en quechua, la saliva, yachay es conocimiento, saliva, neuma, palabra que aflora, que sale, la palabra que transita, la palabra como testimonio, la palabra como testigo, la palabra como reivindicación de las víctimas, la palabra como no olvido y la palabra como restitución, que es un elemento fundamental aquí. Y la palabra se suscribe al cuerpo, a los cuerpos. La palabra como eso indecible desde esa óptica que se materializa en un cuerpo que ha sido tachonado. También para hablar un poquito del sujeto barrado de psicoanálisis y cómo este sujeto A que ha sido borrado, que ha sido abandonado por el propio sistema, aparece como fantasma, otro concepto del psicoanálisis, y se le otorga una realidad, se le otorga una vida, se le otorga un discurso casi forense para narrarlo. Recordemos a Luis Sepúlveda y la frase, aquí estuve yo y nadie
contará mi historia. ¿Cómo contamos la historia de aquellos que perecieron en el conflicto, de aquellos que perecieron en la contienda, de aquellos que fueron invisibilizados por todo lo que tuvo que ver con los crímenes propios al conflicto y que nosotros también reproducimos a través de los conflictos cotidianos? ¿Cómo narramos esos cuerpos, esas historias, esos sueños, esos deseos a través de lo indecible nuevamente? ¿Y qué es lo indecible? El arte, la poesía, la literatura, el arte plástica, la pintura, la música. Es eso que ha permitido que lo archivístico, que no ha logrado, recuerdo la frase también interesante ayer del maestro Ricardo Toledo, que decía que cuando hay cifra, que las cifras se las manda a la sociedad cuando se quiere mentir o dominar un discurso sobre otro. Entonces, la cifra como la incapacidad de acceder al dolor, pero lo indecible del arte como esa capacidad. No he entendido el dolor como el discurso judeocristiano de la culpa y el sufrimiento como acceso a la salvación, sino como el dolor entendido en términos benjaminianos, el dolor entendido como ese puente que me permite reencontrarme con el dolor del otro, con la barbarie que ha sufrido el otro. Y acá por eso aparecen lo que hemos dicho nosotros, esas nuevas ciudadanías. No solamente es ese otro que pereció en el conflicto armado, sino que es ese otro que aparece, que siempre ha estado ahí, pero que ha sido invisibilizado por esa dicotomía entre buenos y malos. Schmidt, otra vez lo que se hablaba esta mañana, amigo-enemigo, en el conflicto. Y lo bueno de estos procesos de recapitulación de conflictos es que tenemos la posibilidad de narrar esas otras víctimas que han sido invisibilizadas. Ya no el militante político, el militante estudiantil que fue asesinado, o el campesino o la campesina o la mujer indígena por el conflicto, sino también lo que les digo, el miembro de la comunidad LGTBI, la chica transnovinaria, los RUM, el afro, que han sido invisibilizados, si bien por el conflicto armado colombiano, también invisibilizado por la naturalización del discurso que hemos consumido nosotros y que los invisibilizamos culturalmente, socialmente, semánticamente, y ahí aparece entonces esta reivindicación del arte, ya no el arte como autoridad, vuelvo y reitero, sino el arte de la sombra, si lo podríamos decir, el arte del sufriente. Nuevamente lo tomo para seguir con el misticismo de Bataille, misticismo no religioso, o no, misticismo religioso, pero no creyente en un Dios. Recuerden que el primero que asesina a Dios no fue Nietzsche, la muerte de Dios no, sino que fue Hölderlin el mismo, con el cual comenzamos esta charla de hoy del concepto de Palach, esa imposibilidad de hablar, ese balbuceo de la época moderna, esa imposibilidad que tenemos nosotros de contar lo que está sucediendo porque nos atormenta. Hay un concepto de Heidegger que se llama el Dasein como esa existencia en el mundo, pero dice los lectores de Hölderlin que ya esta existencia del mundo, entendida ya no como asombro, como lo diría Heidegger, sino como pavor, ese temor o ese pavor que sentimos frente a lo que estamos viviendo como sociedad o comunidad, pero que solamente se da por medio del uso de la memoria. Es lo que dice hermosamente Henry Miller en su analogía sobre la verdad y la realidad, cuando dice que la verdad es, entendámoslo como una sombrilla que está tendida sobre las cabezas de los individuos y solamente vemos esa parte oscura que nos tapa la verdad y que es el artista por medio de un ejercicio de ruptura, un bisturí, el que rompe esa sombrilla y logra ver la luz que hay más allá, pero la luz lo enceguece por ciertos momentos. La cueva que tanto nos narra Platón en la caverna de Platón y cómo accedemos a la verdad misma. La verdad y la memoria duele porque el dolor ha sido invisibilizado y hasta cierto punto nos han anestesiado en esta búsqueda de la verdad absoluta. Entonces el artista es a la par del testigo
y a la par del que atestigua el dolor, un sufriente, porque tiene y debe tener esa capacidad de sentir y describir lo que frecuentó el acto de barbarie. Recuerden, cuando hay un acto de barbarie hay un cuerpo sufriente. Sufriente, no, vuelvo y reitero, no desde la dicotomía o desde las coordenadas judeocristianas, sino a través de otras lógicas. Entonces, el elemento fundamental que aquí aparece es la manera en cómo utilizamos el cuerpo como narración, utilizamos el cuerpo como memoria histórica, utilizamos el cuerpo como danza. Vuelvo y reitero nuevamente, las chicas transnobinarias que danzan al lado del ESMAD, reivindicando su posición ante el mundo, reivindicando su ruptura frente a la heteronormatividad patriarcal entre hombre y mujer, entre masculino y femenino, y donde aparecen y emergen esos otros cuerpos que han sido invisibilizados por el mismo conflicto armado colombiano. O también esta madre que alza a su hijo, que no puede caminar y también lucha por esas injusticias que se han venido comentando a través de estos cuerpos que no pueden habitar las ciudades. Recuerde que una persona está en condición de discapacidad no por su cuerpo, sino porque las ciudades imposibilitan que pueda transitar libremente. Puentes todavía que a estas alturas no tienen las rampas necesarias para poder ser habitadas por personas que no pueden caminar. Es un ejemplo de muchos. La ciudad, las que los vuelve a ellos en condición de discapacidad, no son sus cuerpos. Entonces, lo importante aquí es cómo nosotros entendemos que es el cuerpo realmente el dispositivo, el medio de emancipación de, de la barbarie. El cuerpo es el mecanismo o el medio por el cual se emancipa al individuo. El cuerpo como un proceso histórico, pero a la vez un proceso ético, estético. Un poquito hablando del concepto de Fournier también y de Dandy, que nombra Benjamin en su libro Los pasajes de París, y que narra cómo esos hombres y esas mujeres, pero sobre todo hombres aristócratas, caminaban la ciudad y habitaban la ciudad con un movimiento estético y ético que los hacía colonizadores del espacio. Es entonces aquí, frente a eso indecible que en muchas ocasiones nos imposibilita narrar realmente lo que sucede, la misma academia, con todos sus conceptos, en ciertos momentos no tiene esa capacidad de narrar lo innarrable de la violencia y se queda en categorías abstractas de difícil consumo. No permite la comunión con la verdad, con el conflicto. Y es por eso el arte comprendido como la totalidad, como ya lo vengo diciendo, la poesía, el arte plástico, la música, el arte es ese mecanismo de enunciar el pavor en el cual nos encontramos y lograr frecuentar, eh, llamemos frecuentar y redimir a las víctimas. Es ese mecanismo que nos conecta con las víctimas. Hay un pasaje de la Ilíada que me gusta mucho. ¿Recuerdan este libro de la Ilíada de Homero donde Odiseo o Ulises, para decir su nombre griego, trata de volver a Ítaca a brazos de Penélope y Telémaco, su hijo, y queda atrapado en una de esas cuevas donde hay un centauro, un gigante con un solo ojo que se llama Polifemo, y, y Polifemo, el centauro, le dice, ¿quién anda ahí? Y Ulises dice, nadie, nadie, pero ese nadie es la posibilidad de habitar muchos rostros, una multiplicidad de rostros, y ese nadie expresado por Ulises en esa cueva con Polifemo sería básicamente esa capacidad que se tiene de ser o de narrar aquel acto que ha sido invisibilizado por el discurso en muchas ocasiones académico, en muchas ocasiones un discurso en cifras, en estadísticas, y que es el arte, pero nuevamente reitero, ese arte no autoritario en el sentido de autoridad, sino ese arte hecho con la piel, hecho con el dolor, hecho con el sufrimiento, hecho con el testimonio del testigo y hecho también con la necesidad de no olvidar a la víctima, es el que realmente restituye el entramado social, renueva el tejido social
permite la reconciliación, el perdón, que es un elemento fundamental en esta sociedad. Estamos en una sociedad totalmente politizada, polarizada, y que lamentablemente estas elecciones demuestran que seguimos igual que hace 60 o 70 años, y que es por medio de estos discursos donde realmente podemos deshabitar esos lugares comunes donde hemos llegado históricamente y poder nombrarnos como sociedad, como nación, como civilización a partir de otras coordenadas, donde la diferencia, la diversidad, la otredad sea parte de un escenario colectivo y sea el arte comprendido como la capacidad de narrar lo inarrable, lo indecible, el mecanismo de consolidación de estos discursos de renovación del tejido social y de restitución y de olvido. Porque si no hay esa posibilidad de capturar el acto, por eso la necesidad de cerrar la JEP por parte de sectores es porque no se quiere saber la verdad. Pero hay diferentes formas de saber la verdad, y el testimonio jurídico es uno, pero el testimonio artístico, sociológico, filosófico, el testimonio que trasciende la estadística es uno más. Y estas básicamente es las estéticas del perdón, la estética del perdón comprendida como ese tránsito entre o desde un discurso hegemónico dado por la estadística o el discurso académico a los escenarios artísticos donde el ciudadano o la ciudadana o el sufriente, como lo hemos querido llamar nosotros, narra su propio dolor o narra el dolor del prójimo, el que está al lado y el que ha sido invisibilizado, como lo dijo Luis Sepúlveda en Historias Marginales, y cuenta la historia de aquel que habitó un dolor y que nunca fue narrado. Es básicamente este tipo de prácticas que nosotros hemos querido instalar en este momento desde hace unos 2-3 años con estéticas del perdón, y que hoy nos ha llevado a una segunda parte, y es el análisis del cuerpo como forma también de testimonio de las realidades sociales y demás. Bueno, dejo por ahora así. No sé si hay alguna pregunta teniendo el tiempo para contestar, o si no, me dirán. Alejo, tú me dices. Muchas gracias, Felipe. Sí, vamos a abrir el espacio, una o dos preguntas o intervenciones, si las hay en la sala. Les agradecemos que las escriban, o si quieren las pueden comentar, y otorgamos el micrófono. Muchas gracias, Felipe, por tu charla y por el tiempo para compartirnos el proyecto de estéticas del perdón. Yo creo que en tu cierre, digamos, ya es una manera más de comentario. Creo que es muy importante que recoges muchas de las consideraciones y también de los autores que ha habido a lo largo de este encuentro, desde que empezamos el día de ayer con el tema de la construcción del enemigo, y creo que has aportado nuevos elementos que son muy importantes, como lo siniestro, lo sagrado, digamos, una serie de conceptos que amplían el tema que mencionaba Ginés esta mañana, inherente de la guerra a la condición humana y cómo se podría trabajar en ella. Yo no sé si pudieras como andar un poquito más en la noción de perdón, o si pudieras como muy, muy breve, que creo que también lo abordaba Derrida Sí. y Hay un Alfonso libro muy Blues. interesante de Jacques Derrida que se llama El oído de Heidegger, y él habla de que solo se perdona lo imperdonable, que es una frase contundente para comprender cómo el ejercicio de reconciliación está dado a partir del perdón de lo que ha sido bárbaro hacia mí. Recuerdan en Políticas de la Amistad también de Derrida, que toma la frase de Aristóteles, cuando Aristóteles dice amigos, no hay amigos. Y Derrida la pervierte otra vez utilizando el concepto de Lesiano y dice enemigos, no hay enemigos. Entonces, comprender el perdón como un dispositivo que vincula y trasciende el acto de barbarie que se ha sido cometido por mí, y la eliminación de la dicotomía amigo-enemigo o víctima-victimario, la trascendencia de eso,
trascendir eso. Entonces, el perdón tiene que estar sustentado en comprender que solo se perdona lo imperdonable. Aquello que históricamente entendemos como una afrenta a la humanidad debe circular a tal punto de comprender que la única manera de trascender a una plenitud más allá de la violencia es el perdón. Pero vuelvo y reitero, no es el perdón judeocristiano, no es ese perdón como ascenso a la salvación, sino un perdón sustentado a través de las prácticas sociales emancipatorias. Entonces, Derrida concibe la frase más hermosa que tiene que ver o puede haber del perdón, es que solo se perdona lo imperdonable. Y es ese acto de iluminación que permite básicamente que haya esa redención, no solamente de la víctima, sino también del victimario, que pretende, bueno, que el victimario aquel que también quiere ser redimido, porque el victimario no solamente comete el acto genocida, sino que si se renueva en este acto de restitución del bien, también tiene que esperar ser redimido a través de la víctima misma. Y es la víctima la que le otorga el perdón y perdona el vínculo social a través. Y es por eso tan importante en esos actos de justicia transicional el derecho a la víctima de ser narrada. Y no solamente narrarse, sino también otorgar el perdón al victimario. Bueno, maestro Felipe, muchísimas gracias. En el chat hay unos comentarios. Muchas gracias. Permite una visión más amplia sobre el conflicto armado y el proceso de transformación de la guerra. Y es muy enriquecedora el entorno teórico de la inclusión del arte en los contextos de paz, nos dice Celia Rojas y Camila Castellanos. Excelente, profesor Felipe, nos dice Jacqueline Pérez. Muchas gracias, Jackie. Entonces, Felipe, mil gracias de nuevo. Muchas Muchísimas gracias, gracias Alejandro.